Señoras y señores, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a nuestro programa Desde la Fe a través de GEM, como todos los domingos. Ella pa peime por ante pa. Esperemos que así sea por la gracia del Señor. Y como todos los domingos, comenzamos reflexionando con el Evangelio del día. Señor director, por favor. El Evangelio de hoy es el de San Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 43. Y leemos una parte del Evangelio de hoy. Seguimos en la línea de las parábolas que Jesús va compartiendo y enseñando a través de las parábolas. Y dice este texto: el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no. O sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. El Señor hoy nos invita a ser prudentes. A veces ya por ahí ya posee las cosas y a veces nos equivocamos. Nos invita a la prudencia, a dejar a veces pasar el agua bajo el puente y luego en el momento indicado actuar y ser guiados sobre todo por el Espíritu Santo para que podamos a partir de allí recoger los frutos que estábamos esperando, lo que estábamos esperando cosechar en nuestras vidas, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida comunitaria. Señoras y señores, y a continuación vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. En el primer bloque vamos a tener a una persona que fue mi profesor en la Universidad Católica. No le voy a preguntar qué tal fui como alumno, porque probablemente haya aplazada Gina. Si es que, profesor Santiago Caballero, qué gusto poder recibirte en nuestro programa que se llama Desde la Fe. Buen día. Muy buenos días, muchas gracias, Mariano. Un saludo especial a tu audiencia y sobre todo muchas gracias por el espacio. Por favor. En nombre de la Hermandad Padre Julio César Duarte Ortellado. Así es, vamos a hablar de este gran sacerdote. Bueno, yo conozco un poco de paso porque como trabajé en la iglesia, he participado de algunas celebraciones, pero le dije al profesor Santiago Caballero: vamos a hablar un poco de su figura. Y una de las preguntas que tengo es: a veces se usa más su segundo apellido, y Ortellado hay alguno, ¿verdad? Pero él es Duarte Ortellado, ¿verdad? Duarte Ortellado. Exacto. Sí, y otros le llaman Padre Julio, Padre ¿verdad? Julio, y Julio. Y Julio. Contanos quién es. Y Padre Julio es una persona relevante en la historia paraguaya. Te digo así porque su testimonio trasciende el aspecto netamente pastoral que lo llevó de forma brillante, sino también en la parte social. Él nació en una familia muy piadosa y caracterizada también por su sentido de solidaridad con la gente. Una familia de cierta posición económica. Su papá tenía lo que antes llamábamos ramos generales. Ajá. Entonces, si alguna vez estuviste en una cosa de ramos generales, ya en hoy todo es supermercado, ya no es ramos generales. ¿Y qué significaba un ramo generales? Un lugar de venta, de acopio de productos del país, también de venta de esos productos y de otros productos de la artículos venta. Que son necesarios en la zona. Artículos necesarios, etcétera, etcétera. Y entonces él aprendió allí las dos cosas que lo caracterizan, ¿verdad?
una piedad muy grande, una piedad muy profunda desde niño, y también el sentido de la solidaridad. Recordate que Cazapá es una zona franciscana, y si algo, una de las improntas más grandes de la evangelización franciscana es precisamente el sentido de la solidaridad, espíritu solidario, al punto que en el castellano paraguayo quedó una palabra muy rica y muy significativa: la proximidad y la gente. La cercanía. La cercanía, sí. Y es algo tremendamente evangélico, por otra parte, ¿verdad? Que nos decía, en el propio evangelio se usa los sentidos de la proximidad. Y este sacerdote, este joven niño, sí, pasó al seminario, cuyo edificio está hasta ahora. Es el edificio que está al costado de la Catedral de Asunción, que hoy es museo. Ahí funcionaba el seminario conciliar. Exactamente. Ahí funcionaba, ahí pasó sus años de estudio de lo que llamaban en esa época humanidades y filosofía. Y cumplió eso, y luego fue enviado a Roma, al Pío Latinoamericano, a cursar los estudios de teología. A su vuelta se encuentra en Asunción. ¿Por qué? Porque era una sola diócesis. Exacto. Asunción. Todavía no estaban las sufragas. Todavía. Y entonces él ocupó los cargos de cooperador en la parroquia de la Catedral, en la parroquia de la Encarnación, y también atendía a las reclusas del Buen Pastor. Ahí se resume una especie de capellán. Capellán del Buen Pastor también. Posteriormente, cuando ya se crean las otras dos diócesis y Asunción pasa a ser la arquidiócesis, Concepción y Villarrica. Concepción y Villarrica. Entonces él, siendo de Cazapá, se tuvo que ir a la diócesis de Villarrica, donde ejerció como vicario en la catedral y atención a los jóvenes. Ahí la conoció a Chiquitunga, fue una de sus miembros de la Acción Católica de la época. Y también hizo algunos trabajos posteriores en su propia ciudad, que es Cazapá. Pero luego es enviado a Ubicuí. Eso te iba a decir, ¿cómo llega a Ubicuí? Y es enviado a Ubicuí. Como párroco de Ubicuí, y también para atender las parroquias de Buyapeú. En esa época Ubicuí pertenecía a la diócesis de Villarrica. Toda esa zona era Villarrica. Sí. Bueno, entonces ahí es donde él ejerce su pastoral de forma muy significativa y llamativa. ¿Por qué? Porque era un sacerdote que trabajaba muchísimo, tanto en los aspectos que hoy llamamos espirituales y también en la promoción humana. Y en ese aspecto, creo que lo que se puede decir así más acertadamente del Padre Julio es que se adelantó al Concilio Vaticano II. Esto que te acabo de decir, por ejemplo, no era... El concilio fue en 1962. Exactamente. Y él murió en el 43. O sea que se adelantó. Unos cuantos años. Unos cuantos años, increíble, ¿no? ¿Y cuáles son esos signos por los cuales digo o decimos, el padre Enke, su biógrafo, también lo dice? ¿Cuáles son? Que construyó las 3 iglesias, los 3 templos de los 3 pueblos que estaban a su cargo. ¿Cómo? Vamos a hablar después. Y también se preocupó de toda la realidad económica, social de la época. Imagínate, no había rutas, no había luz, no había agua potable. Ni agua potable, claro. Nada. Entonces era comenzar de cero, digamos, en el sentido de implementar aquellos medios más llamativos, como son las rutas, como son los caminos, los puentes, y significativamente la construcción y fundación del primer hospital de la zona. ¿En qué ciudad fue? ¿En Ubicuí propiamente? Sí. Ajá. Hoy ese hospital lleva su nombre, Julio César Duarte Tellado. Él también promovió la educación, porque invitó, por ejemplo, a la beata, ahora María Petkovich, a crear la comunidad de las franciscanas, hijas de la misericordia. Y la primera idea era de atención a los niños más abandonados
y niños huérfanos. niños Incluso. huérfanos, ¿verdad? Sí, sí. Hoy es el colegio Niño Jesús, ¿verdad? sí, Sí, Niño sí. Jesús. Pero es parte de lo que efectivamente se preocupó y en sus escritos dice eso, ¿verdad? Los niños necesitan un encaminamiento educativo muy de acuerdo a su realidad. Y hablaba de la alimentación, de la higiene, etcétera. También se adelantó en esos aspectos. Entonces, en síntesis, ¿verdad? ¿Qué es lo que llamó la atención? Primero, esas perspectivas del trabajo pastoral, que rompe lo tradicional. Y en segundo lugar, que era un hombre muy generoso en su tiempo, en sus acciones. Cuentan muchas anécdotas. A ver, contarnos una o dos, por lo menos. Me contaba la... Porque siempre la gente quiere saber eso, ¿verdad? Con mucho ¿Qué es lo gusto. que hace que esta persona sea santa? ¿Verdad, Dice, verdad? Me contaba la hermana Evangelina Salazar, iba a decir. Ajá. Barrio Canal. Ajá. No sé si la conociste. Sí, sí, murió la no hace... conozco. Bueno, Así es. ella me contaba que su mamá, como otras señoras, siempre, y hoy, hasta hoy eso ocurre, ¿verdad? Es la comida para el país. Dice que él cocinaba y le enviaba al padre Julio. ¿Y qué hacía Julio? Repartía todita esa comida a los pobres, a los necesitados, que ya eran, entre comillas, sus clientes, o que él les enviaba porque Siempre sabía. esperaban algo de él. Siempre esperaban. Bueno, y entonces dice que la mamá de Evangelina, la hermana, se enojaba. No, oigo la Porque cena eran con las mondoves. las monjas Eso era sagrado en esa época. Maray Coreme. Maray Coreme, ¿verdad? Otra anécdota muy simpática también. Lastimosamente mi memoria no es tan precisa, pero la anécdota sí me acuerdo bien. Sí, vamos. Dice que el padre, en un día de muchísimo frío, de llovizna incluso, se iba a caballo a atender a un enfermo, con su poncho. Y dos señoras, que ella es la que me contó la anécdota, dice que le dijo a su comadre, comadre, aparande, pe o huevo pa y ya no le como a ver, imagina pe y poncho. Y la otra, eres pico, agarre esa. Y a la tarde, continuando el frío, continuando la llovizna, vino llegando el padre de su atención al enfermo, efectivamente sin poncho. ¿Y qué había pasado? Le había regalado a un pobre que estaba más desnudo que él. O sea, son muestras así muy significativas. Y tangibles también. Y tangibles totalmente. Si bien sencillas. Sencillas, pero obras de un santo, ¿no? ¿Qué te parece? Así ¿verdad? es. Y que reflejan todo lo otro. Porque a veces nos cuesta tanto despojarnos, Santiago. Cuesta. Cuesta tremendo. A veces ya yo coja mañana y no está ni que voy a tener Aniquete. Sí. Tenemos experiencia, ¿verdad? De eso tenemos personales y lo que ocurre a nuestro alrededor también. Y en el mes de julio es un mes muy especial siempre. El 4 de julio. Siguiendo las normas de la iglesia, que los santos y los futuros santos tienen el día dedicado a ellos, Sí. el día de su muerte, partida. de su Claro. partida a la eternidad. Porque ahí nacen para la Y ahí eternidad. nace, efectivamente. De acuerdo con Abel Soy tu alumno. Bueno, orgullo, qué para ir orgullo. cerrando, profesor Santiago Caballero, yo le dije a la gente de producción que el tiempo nos iba a quedar corto, Sí, pero quería que esto sea como el comienzo y queremos poner a disposición al canal GEN y este espacio especialmente para promover la devoción a este gran siervo de Dios, porque ya es siervo de Dios. Es el primer paso. Tenemos la oración, incluso las oración, estampas. te estoy dejando. Va a dejarnos algunos, ¿verdad? Sí, te dejo. Entonces en este vamos momento. a promover Sí. la oración a este siervo de Dios. Hasta ahora el único que tenemos es San Roque González, ¿verdad? Hasta Así es ahora. que, y Chiquitunga como mujer, pero el único varón es San Ahí Roque. está. Entonces tenemos a este sacerdote para promover la devoción a él y ojalá pronto. El siguiente paso sería ya la beatificación. No, O- venerable. 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 Exacto, Sí. falta eso. Sí, falta. Bueno, ¿y hay algún caso ya que se está evaluando? Sí, ya hay varios hay ya varios hay. casos. Y justamente este es el momento en que estamos trabajando intensamente en la documentación para juntar todo lo que hicimos hasta ahora, todo lo que recogimos de la gente e incluso la cuestión de las gracias obtenidas.
y esperamos que muy pronto se dé ese paso para. Muy bien. Así es. Gracias, profesor Santiago Caballero, miembro de la comisión que trabaja para que pronto podamos declarar, que se le pueda declarar venerable a este siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Gracias, Santiago. Gracias a vos, gracias al canal GEM y estamos a disposición. A disposición. Yo también a disposición. Muchas gracias. Nosotros. Muchas gracias. A la vuelta de la pausa, en estos días, el 20 de julio, se estuvo celebrando el día, la festividad del Divino Niño Jesús. Vamos a tener una hermosa imagen del Divino Niño Jesús que me prestó mi esposa, Elisa, para poder compartir. Se va a enterar, no, mentira, ella me prestó. Si es que vamos a tener aquí, vamos a hablar de esta devoción al Divino Niño Jesús a la vuelta de la pausa. Qué hermoso comenzar este segundo bloque con la imagen del Divino Niño Jesús, cuya festividad se celebra cada 20 de julio y hace unos días se ha celebrado ese día y por eso queremos hablar un poco del Divino Niño. Y está con nosotros como invitado Jorge Catalino González, lo conozco hace mucho tiempo del ámbito de la comunicación eclesial y es un estudioso también de los santos. Me enteré, si es que estamos contando con su presencia para conocer algo más de esta devoción al Divino Niño. ¿Qué tal, Catalino? ¿Cómo andamos? Así te conozco más, ¿verdad? Jorge Catalino, pero Catalino. Así, ¿qué tal, señor Mariano Mercado? Un gusto. Primeramente, muchas gracias por la invitación y también saludos a toda la gran audiencia de GEN. Bueno, ¿qué podemos decir de la historia de esta devoción al Divino Niño Jesús, Catalino? El Divino Niño Jesús, así como todos sabemos, la devoción la propagó el padre salesiano Juan del Rizo, italiano, en Bogotá en los años 1934. Pero ya anteriormente, santos como San Francisco de Asís en el 1200, ya lo empezó a difundir con el primer pesebre que se hizo para la Navidad. Después de eso vino San Cayetano, que mediante la gran devoción que tenía en nuestro Salvador Jesús, pero en su infancia, empezó también a propagar. Y después de eso vino San Juan de la Cruz, otro gran santo. Otro gran santo. Y también en el año 1636, una monja carmelita en Francia, hoy venerable, Margarita del Santísimo Sacramento. Se le apareció en una oportunidad cuando ella estaba subiendo las escaleras y ve la imagen del Divino Niño y queda impactada por la hermosura, por la sencillez y la ternura también. Y la ternura por sobre todas las cosas. Así como estamos viendo ahí en la imagen, el Niño Jesús extiende sus con los brazos abiertos. Y a todos los que desean pedirle alguna intención, Él siempre está ahí abierto para escucharlos. Lo más cercano, a partir de todo esto que nos estás contando, es lo de Bogotá, ¿no? Incluso hay un santuario internacional donde va mucha gente y también estuviste por ahí. Comentarnos un poco. Sí, exactamente. Desde el año 1934 es
donde una vez más te menciono al padre salesiano Juan del Rizo, quien empieza a propagar esa devoción y construye un santuario. Pero primeramente, antes de que se construya ese santuario, el barrio se llamaba 20 de julio. La fecha. La fecha. Ajá. Por ende, el 20 de julio recordamos al Divino Niño. Bueno, el padre Juan del Rizo empezó esta devoción con los habitantes de ese barrio 20 de julio, que con los días, meses y con el transcurrir del tiempo, de los años, fue creciendo. Y entonces él inició la construcción del portentoso hoy santuario Divino Niño Jesús, que se encuentra en Bogotá. Y así mismo, como lo dijiste, una anécdota: en el año 2018, en un encuentro de comunicadores del CELAN, que tiene sede en Bogotá. Que tiene sede en Bogotá, en donde se reunieron obispos, sacerdotes y laicos, estuvo un padre de San Salvador. Ajá. Y estuvo también nuestro compatriota Marcos Cabañas. Y con ellos fuimos al santuario Divino Niño. Y algo muy peculiar, durante esa jornada, esa semana que fue en marzo del 2018, desde la Santa Sede salió el comunicado que ya se le podía beatificar, mejor dicho, a nuestra santa hoy Chiquitunga, y canonizar a San Óscar Arnulfo Romero. Ajá. El obispo. El obispo que fue mártir. Sí. Y ese padre de San Salvador se encomendó al Divino Niño. Y en acción de gracias quería visitar el santuario. Sí, quería visitar el santuario. Y gracias a él, el famoso, nos colamos, Marcos y este servidor. Y fuimos, y la verdad es algo inmenso, esa devoción, esa devoción popular de toda la gente, el ambiente festivo, no solo en julio, sino cada durante domingo, el año, durante las misas, la gente con su imagen, chico, mediano, grande, personas de diferentes edades, ya sean de sexo masculino y femenino, en familia. Esta devoción tan inmensa y tan importante que tienen al Divino Niño Jesús. En Paraguay también la devoción está muy fuerte, prácticamente en todas las diócesis, ¿verdad? Sí, así mismo es. Y cada 20 de julio, prácticamente en cada hogar de cada barrio, se realizan meriendas con chocolatadas, globos locos, para todos los niños. Porque esas familias pagan sus promesas de ese modo. Y así como te dije anteriormente, que el Niño Jesús siempre está ahí, esperándonos, con los brazos abiertos. Cada intención que le pidamos, Él la va a abrazar con todo su corazón y se nos va a cumplir. Inclusive hay una novena, por así decirlo, que son 9 domingos, pero 9 domingos de seguido, de hacer la Santa Misa en honor al Divino Niño. Y sea cual fuere tu petición, Él te la va a cumplir. 9 domingos de seguido. Misa en honor al Divino Niño Jesús. Muy bien, muchas gracias Catalino por estar aquí con nosotros y hablarnos de esta devoción al Divino Niño Jesús, que reitero, se celebra cada 20 de julio, fue en estos días, y no queríamos dejar pasar esta ocasión para recordarle y también rendirle un homenaje. Gracias Catalino, que el Señor te bendiga. Igualmente, señor Mariano, y también gracias a la producción por la invitación y que sea una de tantas. Así es, así es. Y la famosa jaculatoria Divino Niño Jesús, bendícenos. Me gustaría, señor director, que tomemos la imagen
del Divino Niño que tenemos aquí en piso. Es una imagen que la veneramos en casa. Y ciertamente, como nos dice el invitado Catalino, Jesús está con los brazos abiertos. Él viene a abrazarnos, especialmente en los momentos de dificultad. A veces estamos enfermos, a veces tenemos problemas laborales, problemas en la familia. Y qué importante es la fe, cerrarnos en esa fe, en la infancia de Jesús, en este caso el Divino Niño Jesús. Jesús hoy quiere abrazarte más allá de tu condición. Estás sano, estás enfermo, estás pobre, estás rico, estás con trabajo, estás sin trabajo. Hoy Jesús quiere abrazarte. Dale ese abrazo, déjate abrazar por Jesús, por el Divino Niño Jesús en este día especial. Que tengamos todos una excelente jornada, un excelente domingo en familia. Que el Señor les bendiga.